¿Y si te dijera que una estatua de más de 30 metros de altura fue captada moviéndose como si tuviera vida propia, frente a decenas de testigos? No hablamos de una leyenda urbana ni de un efecto especial de Hollywood, sino de un evento real que dejó boquiabiertos a turistas, expertos y escépticos por igual. Desde grabaciones inexplicables hasta teorías que rozan lo paranormal, esta historia no solo conmocionó al mundo, lo dejó completamente desconcertado. ¿Qué secretos esconde esta imponente estatua? Estatua de la Virgen que llora sangre. ¿Qué puede provocar más asombro que ver brotar lágrimas rojas del rostro sereno de una imagen sagrada? A lo largo del tiempo, las estatuas religiosas han sido símbolos de fe y consuelo, pero en ciertas ocasiones también se han convertido en el centro de fenómenos que desafían la razón. Tal fue el caso de una estatua de la Virgen María que, ante los ojos de decenas de testigos, comenzó a llorar lo que parecía ser sangre. El evento ocurrió en un pequeño pueblo que, hasta entonces, era conocido solo por su tranquila vida comunitaria. Bastaron unas gotas rojas deslizándose por las mejillas de la escultura para que el lugar se transformara en un epicentro de peregrinación, debate y misterio. El primer testigo fue una mujer devota que solía rezar diariamente frente a la figura. Al acercarse, notó que algo húmedo brillaba en el rostro de la Virgen. Al mirar de cerca, sintió que su fe se estremecía. El líquido era rojo, espeso, y bajaba lentamente como si las lágrimas fueran guiadas por un dolor invisible. Pronto se sumaron más personas, y algunos grabaron videos y tomaron fotos. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, medios locales e incluso programas de televisión nacional. La pregunta era inevitable: ¿milagro o montaje? Las autoridades religiosas no tardaron en intervenir. Un equipo fue designado para investigar el suceso y se recolectaron muestras del líquido para su análisis. Mientras tanto, la comunidad se dividía. Había quienes se arrodillaban ante la estatua, llorando y orando, convencidos de que estaban presenciando una intervención divina. Otros mantenían una actitud más escéptica, argumentando la posibilidad de que el fenómeno fuera producto de manipulación o de causas físicas aún no determinadas. El debate alcanzó a teólogos, científicos y sociólogos. Algunos especialistas recordaron otros casos similares ocurridos en el pasado, tanto en Europa como en América Latina, muchos de los cuales nunca obtuvieron una explicación definitiva. La posibilidad de hemoglobina humana en el líquido despertó aún más controversia, pues algunas pruebas indicaban que no se trataba simplemente de pintura o jugo de algún fruto rojo. Aún así, la Iglesia mantuvo una postura reservada, destacando que el verdadero milagro, si existía, era el despertar espiritual que generaba en los corazones de las personas. Lo cierto es que, durante semanas, cientos de fieles acudieron al lugar con flores, velas y promesas. La estatua, antes silenciosa y olvidada, se convirtió en el símbolo viviente de una fe encendida. Ya fuera un milagro auténtico o una coincidencia inexplicable, el rostro ensangrentado de la Virgen logró unir a una comunidad entera en oración y reflexión. En el año 1995, en Civitavecchia, Italia, una estatua de la Virgen supuestamente lloró sangre en 14 ocasiones. Las muestras fueron analizadas por el Instituto de Medicina Legal de Roma y el resultado indicó que el líquido contenía sangre humana del tipo masculino. La Esfinge de Egipto y su supuesta expresión cambiante. En el corazón del desierto egipcio, donde el tiempo parece haberse detenido entre ruinas, dunas y leyendas, se alza una de las esculturas más misteriosas jamás construidas por el hombre, la Gran Esfinge de Giza. Con su cuerpo de león y rostro humano, esta figura milenaria ha sido objeto de admiración, especulación y estudio durante siglos. Sin embargo, en los últimos años, una teoría insólita ha comenzado a circular entre ciertos círculos. La esfinge estaría cambiando su expresión con el paso del tiempo. ¿Es posible que una estructura de piedra haya alterado su rostro? Las imágenes comparativas tomadas por turistas, arqueólogos y satélites sugieren algo perturbador. Al observar las fotografías tomadas con décadas de diferencia, algunos notaron una leve pero inquietante diferencia en los rasgos de la esfinge. Los labios, antes rectos y neutros, ahora parecen esbozar una ligera sonrisa. Las mejillas parecen más marcadas, y los ojos, aunque desgastados por los siglos, muestran una mirada más afilada, casi consciente.
Esta observación llevó a una corriente de investigadores independientes y teóricos a plantear que la esfinge podría estar reaccionando al entorno, a la humanidad o incluso a un propósito oculto. Una idea tan absurda como fascinante. El desgaste natural provocado por el viento, la arena y el clima extremo es una explicación lógica que muchos arqueólogos defienden. Aseguran que el paso del tiempo, sumado a los trabajos de restauración realizados a lo largo del siglo XX, podrían haber modificado sutilmente su apariencia. Sin embargo, quienes promueven la hipótesis de la expresión cambiante argumentan que no hay restauración registrada que justifique los cambios visibles en las imágenes. Incluso apuntan a diferencias en la textura del rostro que no se repiten en otras partes del monumento, como las patas o el cuerpo del león. Esta idea provocó una explosión de teorías esotéricas. Algunos creen que la esfinge contiene un mecanismo oculto, una tecnología ancestral de civilizaciones perdidas que le permite mutar. Otros, más espirituales, sostienen que la figura reacciona a la conciencia colectiva de la humanidad, como un espejo simbólico del alma del mundo. Aunque todo esto carece de evidencia científica, el fenómeno ganó fuerza gracias a documentales, blogs y videos virales que comparan imágenes con obsesiva minuciosidad. Más allá de las teorías, lo innegable es el magnetismo que la esfinge continúa ejerciendo. Cada año, millones de personas viajan a Egipto para verla de cerca, y muchos de ellos se van con la sensación de que esa mirada pétrea guarda secretos imposibles. Quizás no haya un cambio real, pero el hecho de que miles lo perciban ya dice algo sobre la conexión emocional que la humanidad tiene con sus monumentos ancestrales. En 1925, el arqueólogo francés Émile Baraisse inició una de las restauraciones más importantes de la esfinge. Durante el proceso, se descubrieron túneles en su interior, algunos sellados, lo que alimentó la leyenda de que la escultura podría ocultar cámaras secretas o incluso pasajes hacia otros mundos. La estatua japonesa que parpadea. En un templo tradicional enclavado entre los cerezos florecidos de Japón, donde el sonido del agua y el susurro del viento invitan al recogimiento, una antigua estatua captó la atención del mundo entero tras protagonizar un suceso tan sutil como desconcertante. Se trataba de una figura religiosa de aspecto sereno, tallada en piedra hace siglos, que durante una ceremonia fue registrada parpadeando. No una vez, sino en varias ocasiones, ante los ojos incrédulos de monjes y visitantes. Aquel momento, captado por una cámara que transmitía en vivo la ceremonia, se volvió viral en cuestión de horas, encendiendo un debate que oscilaba entre lo espiritual y lo científico. El video muestra con claridad cómo los ojos de la estatua, que hasta entonces parecían fijos y duros como la roca, se cierran por una fracción de segundo, para luego abrirse nuevamente. No había viento, ni vibraciones, ni ningún elemento externo evidente que pudiera explicar tal fenómeno. El templo, conocido por su quietud y sus rituales silenciosos, pronto se vio invadido por cámaras, reporteros y peregrinos que buscaban respuestas o simplemente deseaban sentir de cerca aquella energía misteriosa. Algunos fieles caían de rodillas frente a la figura, convencidos de haber presenciado un milagro. Los monjes del lugar reaccionaron con una mezcla de respeto y cautela. Para ellos, la posibilidad de una manifestación espiritual no era absurda, pero tampoco debía tomarse a la ligera. Recordaron que, en su filosofía, lo sobrenatural no siempre se presenta con estridencia, sino en los detalles más diminutos y simbólicos. Así, interpretaron el parpadeo como una posible señal de atención divina, un gesto de que lo sagrado sigue presente y consciente en el mundo de los hombres. Mientras tanto, científicos y expertos en imagen comenzaron a analizar cuadro por cuadro la grabación. Algunos hablaron de una ilusión óptica provocada por la luz, el ángulo y el desgaste de la piedra, lo cual podría generar una sensación de movimiento en los ojos. Otros propusieron que quizás se trataba de una manipulación digital, aunque al revisar los archivos originales no se encontró evidencia clara de edición. El misterio, en lugar de disiparse, se hizo más profundo. A diferencia de otras estatuas que protagonizan fenómenos milagrosos, esta figura no tenía una historia previa de leyendas o apariciones. Era una pieza discreta, poco conocida fuera del círculo de devotos locales. Y sin embargo, bastó ese instante fugaz, ese gesto apenas perceptible, para que todo cambiara. Hoy, el templo recibe más visitas que nunca, no solo de fieles sino de curiosos, artistas y buscadores de sentido. Todos atraídos por la posibilidad de que, aunque sea por un segundo,
una estatua de piedra haya querido decirnos algo. En el templo budista de Seiryūji, en Aomori, se encuentra una de las estatuas de Buda más altas de Japón y cuenta con cámaras de seguridad que han captado fenómenos inusuales, como cambios repentinos en la luminosidad del rostro, los cuales aún no tienen explicación concluyente por parte de los encargados del lugar. El moai que giró su cabeza, en la remota y enigmática isla de Pascua, donde el viento sopla entre colinas verdes y el mar rompe con fuerza ancestral, se alzan los imponentes moais. Estas estatuas monolíticas, talladas por el pueblo Rapa Nui hace siglos, han desafiado durante generaciones a arqueólogos, historiadores y viajeros. Sin embargo, entre todas sus historias envueltas en misterio, una reciente atrajo la atención del mundo por su carácter imposible. Uno de estos gigantes de piedra habría girado su cabeza, sin intervención humana, en medio de la noche. El relato surgió de un grupo de turistas que acampaban cerca del sitio arqueológico. Según su testimonio, al atardecer tomaron varias fotografías del moai más cercano, capturando su posición exacta en el paisaje. Al amanecer, al revisar las imágenes y observar nuevamente el entorno, notaron con asombro que la cabeza del moai parecía mirar en una dirección diferente. Confundidos, compararon las fotos, los ángulos y las coordenadas, concluyendo que la escultura había cambiado ligeramente su orientación. Alarmados, notificaron a los guías del parque, quienes reaccionaron con escepticismo, pero al verificar las imágenes, comenzaron a tomar el asunto con seriedad. Expertos en arqueología y conservación fueron convocados para estudiar el caso. Examinaron la base del moai en cuestión, midieron la inclinación del terreno y buscaron signos de desplazamiento, pero no encontraron ninguna pista concluyente. Algunos geólogos sugirieron que pequeños movimientos tectónicos podrían haber causado un leve giro, aunque la posibilidad de que una estatua de varias toneladas se moviera sin daño visible a su pedestal parecía improbable. Otros sugirieron que el relato se debía a un error de percepción, tal vez causado por la luz o el ángulo desde el que se tomaron las fotografías. Sin embargo, la leyenda ya estaba en marcha. Los medios comenzaron a hablar del moai viviente, y en redes sociales se viralizaron teorías sobre la conexión espiritual entre estas figuras y los antiguos dioses polinesios. Para los habitantes locales, el evento fue recibido con respeto. Muchos creen que los moais poseen un mana sagrado, una energía espiritual que los vincula al linaje ancestral. En su cosmovisión, no sería extraño que una de estas estatuas respondiera al desequilibrio en el mundo, girando su mirada como una advertencia silenciosa. La historia despertó un renovado interés en los moais, que ya de por sí son uno de los mayores enigmas de la arqueología mundial. Su tamaño, su ubicación remota y el misterio de cómo fueron transportados y erigidos sin tecnología moderna siguen siendo motivo de asombro. Que ahora, además, uno de ellos haya dado la impresión de moverse por sí solo, añade una capa más de fascinación a estas figuras eternas. En 2018, durante excavaciones en la isla de Pascua, arqueólogos descubrieron que muchos moais tienen cuerpos completos enterrados bajo tierra, algunos con inscripciones aún indescifrables. Este hallazgo cambió por completo la percepción que se tenía de estas estatuas, que antes se creían solo bustos. La escultura de un ángel que apareció en ruinas. En medio de un paisaje desolado, donde los escombros parecían haber enterrado para siempre cualquier vestigio de belleza, emergió una figura que cambió la percepción del desastre. Todo ocurrió tras el colapso de una antigua iglesia abandonada en una ciudad del este de Europa. El edificio, de arquitectura gótica, llevaba décadas cerrando sus puertas al tiempo y a los fieles, soportando como podía la humedad, el abandono y el olvido. Pero fue un terremoto moderado, inesperado y breve, lo que terminó por hacer ceder su estructura. Lo que nadie imaginó fue lo que la tierra revelaría tras el derrumbe. Entre los ladrillos caídos, las columnas fracturadas y el polvo en suspensión, algunos voluntarios y vecinos que acudieron al lugar encontraron algo que les cortó la respiración. Una escultura de un ángel, intacta, erguida en el corazón de las ruinas, como si el desastre la hubiera dejado a propósito. La figura, de tamaño real, mostraba alas desplegadas y una expresión de serenidad absoluta. Su superficie, cubierta por una capa delgada de polvo, parecía brillar con una luz propia, como si el tiempo no le hubiera afectado. El descubrimiento rápidamente se convirtió en un fenómeno local. Algunos hablaban de milagro,
de intervención divina. ¿Cómo podía haber sobrevivido esa figura en un lugar donde todo a su alrededor se había derrumbado? Las autoridades culturales llegaron al sitio y al limpiar cuidadosamente la escultura, descubrieron que no estaba registrada en ningún inventario de arte sacro. No se sabía quién la había tallado, ni cuándo, ni cómo había permanecido oculta durante tanto tiempo. La estatua de Ganesha que mueve la trompa. En la vastedad espiritual de la India, donde lo sagrado se entrelaza con la vida cotidiana y los dioses habitan entre los hombres, surgió un episodio que sacudió la percepción de lo real y lo divino. En un pequeño templo dedicado al dios Ganesha, el de la cabeza de elefante y el corazón sabio, los fieles afirmaron haber sido testigos de un fenómeno imposible. La trompa de la estatua se movió. No una ilusión ni un reflejo, sino un movimiento lento, sutil, pero real, registrado por varias cámaras y presenciado por decenas de devotos en plena ceremonia matutina. La estatua, esculpida en piedra rosada, se encontraba en el mismo altar desde hacía más de 70 años. A diario, los fieles depositaban flores, dulces y velas a sus pies, como dictan las tradiciones hinduistas. Pero aquella mañana, mientras el sacerdote recitaba los mantras y los cánticos llenaban el espacio, una mujer gritó sorprendida. La trompa del dios se había movido hacia un lado. Al principio, muchos creyeron que era una alucinación colectiva, quizás provocada por la luz del amanecer o por el fervor espiritual. Sin embargo, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el templo, se observó claramente cómo la trompa parecía inclinarse hacia la derecha con lentitud, como si Ganesha estuviera respondiendo a las plegarias. La noticia se esparció como fuego en rastrojo. Cientos de personas acudieron en cuestión de horas, buscando ser testigos del prodigio. Algunos lo interpretaron como una bendición en tiempos de dificultad. Otros aseguraban que era un anuncio de cambio, una advertencia divina. La aparición de figuras en estatuas vírgenes. Hay momentos en los que lo invisible parece abrir una grieta en la realidad para dejarse ver. En diversos rincones del mundo, fieles han reportado un fenómeno tan intrigante como desconcertante: la aparición de figuras, sombras o siluetas dentro o alrededor de estatuas de la Virgen María. No se trata de esculturas que lloran o sangran, sino de manifestaciones inesperadas que surgen sobre la superficie de la imagen o en sus alrededores, como si algo más quisiera revelarse desde el interior del mármol, del yeso o del mismo aire. Uno de los casos más comentados ocurrió en una pequeña capilla rural, donde la comunidad se congregaba con humildad y devoción. La estatua de la Virgen, sencilla pero venerada, estaba colocada en un nicho de piedra. Una noche, al encender las velas para la oración, los asistentes notaron una silueta luminosa proyectada en la base de la escultura. Parecía la figura de un ángel, perfectamente delineado, con alas abiertas y manos extendidas. La estatua de San Miguel Arcángel en México. ¿Puede una figura tallada en piedra convertirse, por un instante, en algo más que un símbolo? ¿Puede incluso cruzar los límites de lo material para dar un mensaje silencioso pero contundente? Esa es la pregunta que millones de personas en México y más allá comenzaron a hacerse tras presenciar uno de los eventos más misteriosos y debatidos de los últimos tiempos: el parpadeo de una estatua de San Miguel Arcángel. A primera vista, podría parecer una historia extraída de un relato devocional o una leyenda popular, pero lo cierto es que todo está documentado, captado en video y reproducido por miles de ojos sorprendidos. El escenario era modesto, pero cargado de fe. Una pequeña iglesia en una localidad mexicana, cuyo nombre se volvió irrelevante frente a la magnitud del fenómeno. Durante una ceremonia común, mientras el sacerdote pronunciaba palabras de consuelo y esperanza, los feligreses inclinaban la cabeza en oración, sin saber que estaban a punto de presenciar algo fuera de toda lógica. Fue un joven quien, al levantar la mirada hacia el altar, notó lo imposible. La estatua de San Miguel Arcángel había parpadeado. No gritó. No interrumpió la misa, simplemente tomó su teléfono y comenzó a grabar. Lo que su cámara captó, y lo que luego millones verían, era un instante fugaz pero irrefutable. Los ojos del arcángel se cerraban lentamente, y luego se abrían, como si estuviera despertando de un largo letargo. No había efectos especiales, ni movimientos mecánicos, ni intervención humana. Era una estatua completamente estática, tallada en piedra, y sin embargo, algo había ocurrido.
Las imágenes se subieron a redes sociales y en menos de 24 horas ya circulaban por todo el país. Pronto, medios de comunicación de distintos continentes comenzaban a hablar del caso, ampliando la curiosidad global por lo que parecía una manifestación sobrenatural. Las interpretaciones no tardaron en dividirse. Para muchos fieles, era una prueba irrefutable de que San Miguel estaba presente, vigilante, protegiendo a su pueblo. Para otros, escépticos por naturaleza, se trataba de una ilusión óptica, producto del ángulo de la cámara, la luz que entraba por los vitrales, o incluso del desgaste natural del material. Algunos expertos en imagen digital analizaron el video cuadro por cuadro, buscando errores de compresión, manipulaciones o fallos ópticos, pero no encontraron nada concluyente que explicara el fenómeno con certeza. El misterio se mantuvo intacto. Lo más asombroso fue la reacción que desató. El templo, antes silencioso y frecuentado por devotos locales, se convirtió en un punto de peregrinación nacional. Llegaban familias enteras, personas enfermas, turistas curiosos y devotos convencidos de estar en presencia de algo sagrado. Algunos dejaban cartas al pie de la estatua, otros encendían velas o se arrodillaban durante horas. Lo espiritual se fundió con lo mediático, y hasta influenciadores religiosos comenzaron a grabar reflexiones en el lugar, analizando cada símbolo, cada detalle, buscando respuestas, o al menos, interpretación. La Iglesia, por su parte, adoptó una postura cautelosa pero respetuosa. Emitió un comunicado invitando a la reflexión, recordando que lo importante no era si la estatua parpadeó o no, sino lo que eso provocó en el corazón de las personas. Sin confirmar ni negar el milagro, dejaron abierta la puerta a la investigación, sin apresurar conclusiones. Era, después de todo, un evento de carácter extraordinario, y la prudencia siempre ha sido aliada del discernimiento en cuestiones de fe. San Miguel Arcángel no es cualquier figura dentro del cristianismo. Representa al líder de los ejércitos celestiales, el vencedor del mal, el defensor del pueblo de Dios. Su imagen, con armadura, alas desplegadas y espada alzada, infunde respeto y seguridad. Verlo despertar, como aseguraron muchos, fue interpretado como un gesto de alerta, una señal de protección, o incluso un llamado urgente al retorno de la espiritualidad en tiempos de crisis. El evento no quedó como un fenómeno aislado. Fue el inicio de un renacimiento de la devoción en el pueblo. Las misas se multiplicaron, las ofrendas aumentaron, y el relato del milagro fue pasando de boca en boca, transformándose en parte de la historia viva del lugar. Ya no era solo una estatua, era un testigo, un símbolo palpitante de lo que ocurre cuando lo inexplicable irrumpe en lo cotidiano. El Cristo Redentor durante tormenta eléctrica. En lo alto del Cerro del Corcovado, en Río de Janeiro, una figura imponente se yergue como guardián silencioso de la ciudad. El Cristo Redentor, con sus brazos extendidos como si ofreciera un abrazo eterno, ha sido testigo de incontables momentos históricos. Pero uno de los más impresionantes no fue escrito por el hombre, sino por la naturaleza misma. Durante una intensa tormenta eléctrica, una cámara captó el instante preciso en el que un rayo impactó directamente sobre la cabeza de la estatua. La imagen fue tan poderosa, tan cargada de simbolismo, que el mundo entero quedó perplejo ante la fuerza de aquel momento. El cielo rugía con truenos, y las nubes danzaban con electricidad cuando la escena ocurrió. El rayo descendió como una lanza brillante, rasgando la noche y encontrando su objetivo en la figura del Cristo. La estatua, aunque hecha de concreto y piedra, pareció cobrar vida por un instante, iluminada por aquella descarga que la envolvió como un halo ardiente. La fotografía del impacto recorrió el planeta a una velocidad casi tan veloz como la del propio relámpago. Los medios la difundieron como si fuera una pintura sagrada capturada por el ojo de un Dios invisible. La interpretación no se hizo esperar. Algunos vieron en ese impacto una señal divina, un mensaje del cielo. Otros lo tomaron como una simple coincidencia natural, aunque extraordinariamente poética. Los científicos explicaron que, dada la altura de la estatua, con sus 30 metros de figura y 8 más de pedestal, es completamente lógico que actúe como pararrayos. Pero incluso con esa explicación racional, nadie pudo negar el poder simbólico de ver al Cristo ser alcanzado por una fuerza tan brutal y etérea al mismo tiempo. La estatua sufrió daños, especialmente en los dedos y en la cabeza. El gobierno brasileño destinó recursos a su restauración inmediata, pero el evento dejó una marca no solo física, sino emocional.
Los fieles peregrinaron hasta su base para rezar, agradecer o simplemente contemplar de cerca al Cristo herido. La escena, repetida una y otra vez en noticieros y redes, se convirtió en una especie de ícono moderno de la fragilidad humana frente a lo natural, incluso si se trataba de una figura de piedra que representa lo divino. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el Cristo Redentor recibe en promedio entre 3 y 5 impactos de rayo al año. El más viral fue el del 13 de enero de 2014, cuando un rayo dañó su dedo derecho. El evento fue fotografiado por el brasileño Fernando Braga, y su imagen se convirtió en una de las más compartidas del año en todo el mundo.